Sucedió hace unos 6 años, cuando todavía hacía transporte interestatal de mercancías. Regresaba de una entrega en una zona rural de Tennessee, era tarde y solo quería encontrar un sitio decente para aparcar, comer algo y dormir. No me gusta conducir de noche por carreteras desiertas, hay algo que me pone nervioso y que no puedo explicar. Paré en una gasolinera pequeña y destartalada, de esas que están en medio de la nada, solo para comprar un refresco e ir al baño. Y allí conocí a la anciana. Sentada en un banco de madera frente a la gasolinera, con un vestido morado desteñido, me miraba como si me estuviera esperando. Me llamó al pasar junto a ella. Su voz era ronca, pero no débil, sino firme, como si supiera exactamente lo que hacía. Dijo algo así como, ¿quieres ver una ciudad de verdad? Y me reí, pensando que eran las locuras de una anciana necesitada. Pero ella siguió hablando, diciendo que solo tenía que tomar un camino de tierra cercano, seguirlo durante unos 15 minutos, y que hoy era el único día del año en que la ciudad aparecería. Desaparece antes de que el cielo oscurezca del todo, dijo. No sé qué me pasó, pero en ese momento, algo me lo hizo creer. Quizás fue el cansancio, quizás una curiosidad estúpida. Volví a la camioneta y seguí sus instrucciones. El camino estaba más lleno de baches de lo que esperaba. No había señales, nada. Solo una franja de tierra rojiza que se adentraba en la maleza. Durante unos minutos estuve a punto de dar la vuelta, pensando que me estaban estafando. Pero entonces, de repente, apareció un arco de madera con letras talladas que decían, «Bienvenido a Elmswood». Así, sin más, como si fuera la entrada a un parque temático. Poco después, la vegetación desapareció y se abrió paso a un pequeño pueblo que parecía sacado de una película antigua. Casitas bien cuidadas, calles limpias, flores en cada ventana. Parecía un lugar que nunca envejece. El sol estaba bajo en el cielo, de ese hermoso color dorado, como si lo hubieran puesto allí a propósito para darle más encanto. Aparqué la camioneta cerca de una placita y caminé, medio hipnotizado. La gente estaba tan feliz. Sonriendo, charlando, paseando con cestas de picnic, vendiendo dulces en puestos. Parecía una escena de un anuncio antiguo. Una mujer me regaló una manzana acaramelada. Un hombre me ofreció café, otro se acercó a estrecharme la mano como si me conociera. Todo era demasiado perfecto. Pero entonces me di cuenta, nadie tenía sombra allí. Absolutamente nadie. El sol caía a plomo, pero era como si atravesara a esa gente. Ni siquiera los objetos que llevaban proyectaban sombra. La ciudad tenía sombra. Los árboles la tenían. Pero no la tenían. Y entonces empecé a sentir un extraño escalofrío en el pecho. Intenté disimular mi incomodidad y seguí caminando, pero la sensación de que algo andaba muy mal se intensificaba. La ciudad parecía viva, pero artificial. El canto de los pájaros era repetitivo, como una grabación. La brisa era cálida, constante, sin variación. Parecía que todo allí había sido diseñado para encantar, pero sin alma. Al notarlo, empecé a probar cosas, casi automáticamente. Aplaudí para ver si alguien reaccionaba. Nadie reaccionó. Pregunté dónde estaba el baño, y una mujer sonrió, señaló al vacío y luego me dio la espalda como si no me hubiera hablado. Era como si simplemente estuvieran siguiendo un guión. Como si fueran marionetas bien entrenadas. Decidí que ya había visto suficiente y volví a la camioneta. Pero ya no estaba. La placita seguía allí, y también las casitas, pero donde había aparcado la camioneta ahora había un mirador. Pensé que quizá me había confundido, que quizá había venido por otro lado, así que empecé a caminar en círculos intentando encontrar mi vehículo. Pero cuanto más caminaba, más parecía cambiar la ciudad. Una casa que antes tenía un porche lleno de flores ahora tenía las ventanas cerradas. Un hombre que antes vendía palomitas ahora miraba fijamente al suelo. Y lo peor, el cielo seguía dorado, como si el tiempo se hubiera detenido,
pero mi reloj marcaba que había pasado una hora desde que había entrado. Fue entonces cuando oí la misma voz de la anciana que me había enseñado la ciudad. Estaba detrás de mí, de pie en medio de la calle, sola, como si hubiera aparecido de la nada. Simplemente dijo, no deberías haberte quedado tanto tiempo. Corrí hacia ella, rogándole que me ayudara a salir de allí. Pero ella negó con la cabeza lentamente y me dio la espalda, entrando por un callejón que juro que nunca había visto antes. Intenté seguirla, pero era como si la ciudad me empujara en otra dirección. Literalmente. Intenté ir por un lado, pero di la vuelta y terminé en otro. Empecé a gritar, pidiendo ayuda, pero la gente allí solo me miraba con esas sonrisas vacías, inmóviles, sin una sombra. La luz en el cielo empezó a cambiar, lentamente, volviéndose más fría, como si el sol estuviera a punto de desaparecer. La ciudad empezó a oscurecerse, pero sin atardecer, solo, oscureciéndose. Y fue entonces cuando la gente empezó a desaparecer. Primero un niño, que jugaba solo en un columpio. Desapareció como el polvo. Luego una señora que barría la acera. Y así fue, uno por uno, hasta que me di cuenta de que era el único allí. La ciudad estaba casi completamente oscura, pero no era una noche normal. Era una oscuridad densa, que parecía tragarse los rincones. Temblaba, temiendo ser el siguiente. Empecé a correr, tratando de encontrar algo familiar. Una farola, una señal, cualquier cosa que me sacara de allí. Pero solo había oscuridad acercándose y el sonido de mis propios pasos. Cuando todo se volvió negro, pensé que había muerto. No veía nada, ni siquiera las manos delante de la cara. No oía nada, salvo el sonido de mi respiración, rápida y desesperada. Me quedé inmóvil, intentando comprender qué pasaba, hasta que una luz apareció a lo lejos. Tenue, pero constante. Empecé a caminar en esa dirección, tropezando con algo que no podía ver, con la sensación de que toda la ciudad me observaba aunque no había nadie allí. Cuando por fin llegué a la luz, me di cuenta de que era el viejo cartel que decía Bienvenido a Elmswood. Solo que esta vez estaba en el suelo, cubierto de tierra y maleza, como si hubiera estado abandonado hacía años. Salí corriendo de allí, volví al camino de tierra y, para mi sorpresa, la camioneta estaba exactamente donde la había dejado. El motor seguía caliente, como si nunca se hubiera ido. Miré el reloj del tablero, solo había pasado una hora. Solo una hora. Pero sentía como si hubiera pasado días allí. Arranqué el motor con manos temblorosas, salí de allí lo más rápido que pude y solo terminé en un hotel de carretera muchos kilómetros después. Pasé toda la noche despierto, sin poder explicar lo que había sucedido. Le di vueltas a mi celular, busqué Elmswood por todas partes y no encontré ningún pueblo con ese nombre en la región. Al día siguiente, volví a la gasolinera donde encontré a la anciana, solo para intentar entender. Pero estaba cerrada, con letreros de se vende y la maleza lo invadía todo. Pregunté en una llantera cercana y el hombre me dijo que la gasolinera llevaba unos 4 años cerrada, desde que falleció el dueño. Cuando le describí a la anciana, se encogió de hombros y dijo que quizá era la esposa del anterior dueño, pero que también había fallecido poco después que él. Desde entonces, nunca he podido conducir con seguridad. Cada vez que veo un camino de tierra, siento un escalofrío y recuerdo ese lugar. Esa gente sonriendo. Y la falta de sombra. Hasta el día de hoy me pregunto si fue real. Si aluciné de cansancio. Pero lo sentí. Toqué a esa gente. Comí esa manzana. Y vi esa ciudad desaparecer ante mis ojos. Sin embargo, lo que más me atormenta no es que solo existiera una hora al año. Es que habría pasado si me hubiera quedado allí un minuto más. ¿Qué habría pasado si me hubiera extraviado? ¿Por qué si todo allí era tan perfecto, tan sonriente, tan acogedor, por qué no había sombra? Siempre pensé que la carretera era un lugar para el silencio y la concentración.
Quienes conducen durante mucho tiempo, como yo, aprenden a respetar el ritmo de la carretera, las maniobras del camión y, sobre todo, sus propios instintos. Pero hubo una vez, hace unos 3 años, en que empecé a sentir que algo andaba mal. Era una ruta que solía tomar con frecuencia, de Ohio a Texas. La parte más tensa siempre era al amanecer, sobre todo en los tramos donde solo se veían los faros y la propia respiración. Fue en uno de estos viajes, cruzando la Interestatal 35, cuando todo empezó a ir mal. La primera vez, pensé que tenía sueño. Había superado los 112 kilómetros por hora para ahorrar tiempo. Sobre las 2 de la mañana, miré rápidamente por el retrovisor y juro que vi una silueta oscura en medio de la carretera, detenida. No parecía un coche, no parecía un animal. Era como una persona. Una sombra. Parpadeé, volví a mirar y había desaparecido. Me obligué a creer que era solo un reflejo, o incluso cansancio. Pero la sensación de que alguien me acompañaba no desapareció. Sentía como si algo me observara desde fuera, cerca de la carrocería. Seguí conduciendo, pero tenía el estómago revuelto. Unos días después, en la misma carretera, otra madrugada. La radio se apagó unos segundos y, por costumbre, miré por el retrovisor. La figura estaba allí de nuevo. Pero esta vez más cerca. En el reflejo, pude ver que corría detrás del camión, en medio de la carretera, como si no pudiera cansarse. La silueta era alta, delgada, y parecía estar cubierta por una capa que desaparecía por los bordes, como humo. Solté el acelerador y desapareció. Desapareció del retrovisor, como si nunca hubiera existido. Fue entonces cuando comprendí el patrón, solo aparecía cuando tenía más de 70 años. Lo volví a probar la semana siguiente. Aceleré en una recta larga, el velocímetro marcó 73, y ahí estaba. Al principio lejos, luego más cerca, hasta que parecía que estaba a punto de alcanzarme. Cuando aminoré la marcha, desapareció. No sé por qué, pero seguí probando. Como si necesitara asegurarme de que no estaba loco. Cada vez que pasaba de 70 millas por hora, aparecía la figura. Y venía más rápido, más cerca. Nunca pasó al camión, solo se acercaba cada vez más y desaparecía cuando aminoraba la marcha. Empecé a evitar ese límite, pero en algunas carreteras hay que acelerar. Y ahí fue cuando las cosas empeoraron. Hubo una noche, en algún lugar entre Oklahoma y Kansas, en la que realmente necesitaba acelerar. Un coche zigzagueaba por la carretera, parecía borracho, y la única manera de mantener la distancia era pisar a fondo. El velocímetro pasó de 75 y al instante sentí su presencia. Ni siquiera tuve que mirarme por el retrovisor. Era como si el aire dentro de la cabina hubiera cambiado, como si se hubiera vuelto más denso, más pesado. Cuando miré por el retrovisor, la figura estaba tan cerca que podía ver el contorno de su rostro, si es que se le podía llamar rostro. Era una sombra con ojos hundidos, oscuros y fijos. No parpadeó. No tenía expresión. Pero me miraba fijamente. Disminuí la velocidad inmediatamente y desapareció como siempre. Pero a partir de esa noche, algo cambió. Empecé a ver la figura incluso conduciendo a menos de 110 kilómetros por hora. A veces, parado a un lado de la carretera. Otras veces, en los retrovisores, como si me siguiera, sin prisa. Dormir se convirtió en un infierno. Incluso en un hotel, sentía que alguien estaba en la habitación conmigo. Los retrovisores se convirtieron en mi peor pesadilla. Empecé a cubrirlos todos con toallas. Evitaba cualquier reflejo. Empecé a conducir con las luces interiores de la camioneta apagadas, e incluso entonces podía ver la sombra que se formaba cuando la carretera se oscurecía demasiado. Un día, paré en una gasolinera abierta las 24 horas para tomarme un café fuerte, para intentar mantenerme despierto. Mientras removía el azúcar, vi algo por la ventana, la figura parada al otro lado de la calle. Inmóvil.
mirándome fijamente. Casi se me cae la taza. Llamé al dependiente y le pregunté si veía a alguien afuera, y dijo que no. Seguí insistiendo, señalando, pero el tipo se rió y me dijo que durmiera un poco. Esa mañana, conduje despacio, sin pasar de 100 kilómetros por hora. Pero aún así, sentí que me seguía. Esta vez no por los retrovisores. Estaba en la ventana de la puerta del copiloto. Una silueta proyectada, como si estuviera pegada al exterior. La gota que colmó el vaso llegó una mañana lluviosa en la frontera con Arkansas. El camino estaba resbaladizo y me distraje por unos segundos. El velocímetro subió sin que me diera cuenta. Cuando me di cuenta, ya iba a 116 kilómetros por hora. Miré por el retrovisor y se me heló el corazón. La figura estaba más cerca que nunca. Tan cerca que ya no podía ver las luces del camino. Ocupaba todo mi reflejo. Levanté el pie del acelerador lo más rápido que pude, pero en ese momento oí un clic agudo proveniente del interior de la cabina. Giré la cabeza y allí estaba. Sentado en el asiento del copiloto. Inmóvil. Sin rostro. Pero mirándome. Me quedé paralizada. Literalmente. No podía detener la camioneta, no podía gritar, no podía pensar. Solo podía mirar fijamente a la figura a mi lado, sintiendo el peso de su presencia en el aire, como si me hubieran drenado el oxígeno. Sudaba fríamente y me temblaban las manos sobre el volante. La lluvia golpeaba el parabrisas, y cada gota parecía resonar en mi cabeza. No sé cuánto tiempo permaneció allí. Podrían haber sido segundos o minutos, pero me pareció una eternidad. Hasta que, de repente, ya no estaba. Ningún sonido de marcha, ningún movimiento. Simplemente, desapareció. Estacioné la camioneta a un lado de la carretera y comencé a llorar. Sola, en medio de la noche, respirando con dificultad, temblando por todas partes. No tenía duda de que era real. Desde entonces, nunca he superado los 105 kilómetros por hora. Incluso en tramos que requieren más velocidad, me contengo. He perdido algunas entregas por retrasos, pero no me importa. Prefiero esto a tener esa cosa a mi lado otra vez. Revisé la camioneta, revisé las cámaras, pedí ayuda a mis amigos. Nadie me cree, por supuesto. Dicen que es estrés, agotamiento, paranoia. Pero no había nadie allí. Nadie vio lo que yo vi. Empecé a evitar los espejos, los reflejos de las ventanas, incluso el brillo de las pantallas de los celulares por la noche. Cualquier cosa que pudiera mostrar lo que había detrás de mí. No pude conservar mi trabajo mucho tiempo después de eso. Hoy trabajo en un pequeño taller en Kentucky, solo reparando motores. A veces todavía sueño con la carretera. En la pesadilla, estoy en la camioneta, acelerando, y el velocímetro sube y la figura aparece, cada vez más cerca, hasta que todo se oscurece. Siempre me despierto sudando, con la sensación de que todavía está cerca. Y sé que si vuelvo a pasar de los 120 kilómetros por hora, volverá. La última vez que vi la figura, estaba dentro de la cabina. No en el asiento del copiloto. En el retrovisor, reflejado tras mi hombro, como si estuviera sentado en el asiento trasero. Y juro por todo lo que tengo que en ese reflejo, sonrió. Esta camioneta era de mi padre. Un modelo antiguo, de esos con un motor ruidoso que te hace sentirlo vibrar en el pecho. Se quedó conmigo después de que mi padre muriera en un accidente extraño, estacionado a un lado de la carretera, sin otros vehículos involucrados. Siempre pensé que había algo extraño en esa camioneta, pero la mantuve por apego, no sé. Cuando empecé a conducirla, el motor siempre hacía ruidos extraños, estallidos secos, como si alguien hablara muy bajo. Pero pensé que era paranoia. Hasta la noche en que los sonidos se convirtieron en palabras. Claras. Repetitivas. En un idioma que no entendía.
Estaba en un tramo solitario entre Nevada y Utah, una carretera vacía, con el cielo pesado. Estaba solo, escuchando el chirrido de la radio AM, cuando el motor empezó a hacer un ruido extraño. Al principio pensé que se iba a estropear. Me detuve a un lado de la carretera, apagué el motor y esperé. Cuando lo volví a encender, no oí ningún rugido ni vibración metálica. Escuché una frase clara, como si alguien estuviera dentro. Salía del interior del capó, con una voz profunda y rasposa. La frase se repetía: libérame. Domine. Ex tenebris. No tenía ni idea de qué era. La grabé con mi celular. El sonido no paraba. Era como un disco rayado saliendo del motor. Le llevé el audio a un amigo que estudiaba latín en la universidad. Lo oyó, palideció y no quiso hablar más del tema. Simplemente dijo que era una especie de oración o súplica. Algo así como: Señor, líbrame de la oscuridad. Al día siguiente, llevé la camioneta a un mecánico. Abrió el motor y no encontró nada malo. Pero cuando lo arrancó para comprobarlo, también lo oyó. Me miró pálido, sin saber qué decir. Dijo que nunca había oído eso. Que no era un ruido de una pieza, ni el chirrido de una válvula. Era una voz. Y que parecía venir del centro del bloque del motor, de dentro. Empezó a ocurrir cada vez que arrancaba la camioneta. Mañana y noche, sin importar el clima, la altitud ni la carga. A veces era solo una frase. Otras veces, era como si alguien murmurara oraciones en voz muy baja. Siempre en latín. Empecé a investigar y luego contacté a un sacerdote de una pequeña parroquia de El Paso. Le enseñé el audio. Lo escuchó unos 5 segundos, palideció y cayó inconsciente frente a mí. Cuando despertó unos minutos después, ni siquiera me miró. Dijo que lo que fuera que hubiera en esa camioneta no era de aquí. Que era un grito de auxilio del infierno. Después de eso, intenté deshacerme de la camioneta. Lo juro. La dejé estacionada en un garaje durante semanas. Pero cada vez que pasaba, sentía que me llamaba. Literalmente. No con una voz humana, sino con un zumbido bajo, una especie de resonancia que me daba dolor de cabeza. Era como si la cabina vibrara levemente cuando me acercaba. Una noche, me desperté con el sonido de su marcha, aunque no tenía la llave puesta. Bajé corriendo las escaleras y, cuando abrí la puerta de la cabina, la voz sonó más fuerte que nunca. Sonaba como una multitud susurrando al unísono. Amo. Sálvame, se repetía una y otra vez. La radio de la camioneta estaba apagada. No había nada funcionando allí. Solo el motor. Y la voz. Decidí llevar la camioneta a una iglesia remota en Nuevo México. Un sacerdote mayor aceptó ir, un poco desconfiado. Cuando encendí el motor delante de él, el hombre se quedó paralizado. Ni siquiera se acercó. Dijo que era una prisión. Que alguien, o algo, estaba atrapado dentro y pedía redención. Pero que algo andaba mal. Que la voz sonaba humana, pero el contenido, no. Citó algunos pasajes de la Biblia y se fue, sin dar muchas explicaciones. Solo me dijo que no volviera a encender ese motor. Que si tenía la oportunidad, saldría. El problema es que después de eso, el camión empezó a arrancar solo. A las 3 de la mañana, todos los días. Y siempre con la misma frase, pero cada vez más clara, más desesperada. Absuélveme, domine. Adiúvame. Llevé la última grabación que hice a una universidad donde un profesor de teología antigua analizó el contenido. No le creyó nada hasta que la escuchó. Después, detuvo el audio y dijo: esto es una súplica. No es una oración normal. Es un grito de ayuda. Como si alguien estuviera siendo torturado y suplicara liberación. Le pregunté si era algo demoníaco. Guardó silencio. Solo dijo que no era de origen divino.
Empecé a tener sueños. Siempre eran la misma escena, yo conduciendo una camioneta por una carretera interminable, el cielo completamente negro y voces susurrando en mi cabeza. A veces, veía una cara en el parabrisas, de adentro hacia afuera. Como si algo estuviera atrapado en el motor intentando salir, intentando respirar. Despertaba con el cuerpo congelado y el sonido de las palabras aún en mis oídos. Nunca pude recordarlas todas, pero siempre había una constante, ex tenebris, ex tenebris. Y entonces oía un grito. Un grito seco y horrible, como si alguien fuera arrancado de su carne. La última vez que arranqué la camioneta, fue por desesperación. Se había parado en medio de una carretera cerca de la frontera con Arizona y necesitaba sacarla de allí. El motor tardó en arrancar, tosió, falló, y cuando por fin arrancó, el sonido que salió ya no era una frase. Era un grito. Un grito continuo, tan fuerte y distorsionado que hizo crujir el retrovisor. Lo apagué enseguida, pero el ruido continuó unos segundos, como si resonara dentro de la carrocería. Cuando se detuvo, oí un susurro claro que salía de la ventilación, ya casi, soy libre. Se me puso la piel de gallina. Eso ya no era una súplica. Era una amenaza. Intenté deshacerme de él después de eso. Lo llevé a un desguace y les pedí que lo destruyeran. Pero al día siguiente, el dueño del desguace me llamó diciendo que el motor había arrancado solo en plena noche y había asustado a todos los empleados. Ya nadie quería tocarlo. Tuve que ir a buscarlo. Conduje despacio de vuelta, sintiendo como si algo me mirara desde el salpicadero. Y lo peor, ya no hacía ruido solo al encenderlo. Empecé a oír una respiración. Débil, continua, como si alguien estuviera dentro, esperando. Atrapado entre las piezas. Hoy el camión está encerrado en una nave alquilada, lejos de la ciudad. Y, sin embargo, a veces lo oigo. Incluso desde lejos. A las 3 de la mañana, como una macabra costumbre, me despierto y siento la vibración. He pensado en prenderle fuego, pero me da miedo lo que pueda pasar. Me da miedo liberar lo que lleve dentro. Porque si el que está atrapado allí pasó todos estos años suplicando en latín, implorando redención, quizá, cuando salga, no quiera perdón. Quizá solo quiera que alguien ocupe su lugar. Hasta el día de hoy recuerdo lo que dijo el sacerdote antes de irse, no todos los que piden ayuda son inocentes. A veces, el infierno es solo el principio. Y cada vez que me despierto empapado en sudor frío, con las palabras en latín en la cabeza, solo me viene a la mente una cosa, ¿y si, después de todo, ya casi está libre? Llevo años con el mismo llavero. Un simple objeto de cuero, un regalo de mi hija. Solo llevo lo esencial, las llaves de la camioneta, la de la casa, el candado de carga y la caja de herramientas. Nunca he tenido nada más que eso. Pero una mañana, una de esas en las que todo parece normal, vi una llave nueva. No era mía. Nunca la había visto. Parecía vieja, pesada, con la cabeza redondeada y una muesca extraña. Pensé que alguien la había puesto por error, pero no había señales de robo ni de cambio en el llavero. Era como si siempre hubiera estado ahí. Pregunté a mis colegas, pero nadie supo decirme nada. Intenté ignorarlo. Pero no pude. La primera vez que funcionó fue por casualidad. Me detuve a dormir en un motel a un lado de la carretera, un poco destartalado, casi abandonado. Solo había una recepcionista mayor, que me dio una llave normal, de esas con número. Pero la cerradura de la habitación parecía atascada. La probé con todas mis fuerzas y, en un impulso, probé la misteriosa llave. Giró a la perfección. Abrió como si estuviera hecha para esa puerta. Me quedé allí unos segundos, mirando la llave, como en shock. Dormí mal esa noche. La habitación parecía demasiado fría, incluso con el aire acondicionado apagado. Y tuve pesadillas. Un hombre sin rostro de pie al borde de la cama.
simplemente mirándome. Después de eso, cada vez que veía un lugar cerrado y abandonado, me encontraba con ganas de probar la llave. Como si algo dentro de mí me impulsara a hacerlo. La usé en 3 lugares diferentes, una escuela cerrada en Arizona, un almacén cerrado en Arkansas y otro motel abandonado en Kansas. Abría todas las puertas. Siempre con un clic seco y preciso. Pero lo que había detrás, nunca fue solo polvo y cosas viejas. Era como si el tiempo se hubiera detenido allí. En uno de ellos, el reloj de pared aún marcaba las 3:03 y el tic-tac funcionaba, aunque no había electricidad en el edificio. En otro, había comida en la mesa. Fresca. Como si alguien acabara de irse. Pero no había nadie allí. La última puerta que abrí fue la semana pasada. Un edificio viejo y aislado cerca de una parada de camiones en Luisiana. La puerta estaba completamente oxidada, pero la llave giraba como la mantequilla. La abrí, y detrás no había un dormitorio ni una sala de estar. Era un pasillo. Largo, oscuro, con luces parpadeantes en el techo y un eco de goteo. Di 2 pasos adentro y lo oí. Pasos. Corriendo. Descalzo. A lo lejos, calle abajo. Me quedé allí, con el corazón acelerado, esperando a ver quién era. Pero lo único que podía oír era correr, como si viniera hacia mí, pero nunca lo hiciera. Me di la vuelta, cerré la puerta de golpe y me alejé sin mirar atrás. Desde ese día, empecé a notar que la llave era diferente. Más oscura, como si se quemara por los bordes. Y caliente. A veces, cogía el llavero y lo sentía febril, como recién salido de un horno. Empecé a soñar con puertas. Solo puertas, en hileras, todas cerradas, esperándome. Me despertaba sudando, con la llave apretada en la mano, aunque no recordaba haberla recogido. Una noche, me desperté con ella en el bolsillo del pantalón, donde la había dejado colgada. Ya no vive nadie conmigo. Vivo sola. No debería haber dejado el llavero. Intenté tirar la llave. La tiré a un río, delante de otros camioneros. Todos la vieron. Pero al día siguiente, estaba de nuevo en el llavero. En el mismo sitio. Con el mismo brillo oscuro. Intenté dejarla en una gasolinera. Conduje 3 estados más allá. Y cuando fui a sacar las llaves del bolsillo, allí estaba. Era como si la llave me necesitara. Como si me estuviera eligiendo. Y peor aún, empecé a notar cosas raras en las carreteras. Edificios que antes no estaban. Puertas en medio de la nada. Una vez, al lado de la carretera, vi una puerta de hierro oxidada atascada en una estructura de hormigón, sola, sin paredes. Ayer paré en una gasolinera abandonada para estirar las piernas. Estaba rodeada de arbustos y parecía que nadie la había tocado en décadas. Pero la cerradura de la puerta principal relucía. Como si la hubieran pulido ese mismo día. La llave me quemaba en el bolsillo. Literalmente. Incluso me quemé un poco el muslo. Entré. El lugar era grande, oscuro, lleno de cosas rotas. Pero al fondo, había otra puerta. Diferente. Era de madera oscura, tallada con símbolos que nunca había visto en mi vida. La llave giró antes de que la tocara. Y el pomo se movió solo. Empujé, y allí estaba el mismo pasillo. Pero esta vez, los pasos empezaron antes de que entrara. No era solo un sonido. Era una presencia. Sentí como si algo pasara corriendo a mi lado, como si me atravesara el cuerpo. El aire se volvió pesado y me empezó a sangrar la nariz enseguida. Intenté cerrar la puerta, pero se atascó. Dentro, alguien respiraba con fuerza. Casi jadeando. Pero no veía nada. Seguía diciendo quién anda ahí, y solo oía la respiración acercándose. Hasta que la luz del techo se apagó y todo se oscureció. Conseguí abrir la puerta y cerrarla con llave. Salí corriendo.
Y te juro, cuando volví a la camioneta, la llave estaba en el contacto. Nunca la puse ahí. Desde entonces, dejé de intentar comprender. Solo quiero que termine. Pero la llave no me lo permite. Siempre está ahí. Ahora ya no se confunde con las demás. Se distingue, como si quisiera hacerse notar. Y he empezado a ver puertas donde no debería haber ninguna. Un contenedor en el patio de un restaurante, cerrado con un candado que parecía implorar por él. La entrada a un sótano en un almacén en ruinas en Missouri. La llave lo abre todo. Pero ya no la abriré. No quiero. Pero cada vez que me resisto, los sueños vuelven con más fuerza. Y con ellos, ese sonido. Los pasos. Corriendo, cada vez más cerca. Hay días en que al despertar veo marcas en el suelo de la cabina. Como si alguien hubiera pisado. Huellas descalzas, ligeramente húmedas, que desaparecen con la luz del día. Una vez desperté con la puerta de la camioneta abierta, aunque había cerrado todo desde dentro. La llave colgaba del retrovisor. Colgando. Me pide que siga adelante. Que la abra más. Como si, con cada puerta, se acercara a algo. O liberara algo. A veces, huelo un fuerte olor a moho y tierra mojada. Una humedad inexplicable. Y lo peor, siento que ya no estoy solo. La llave no ha salido del contacto en 3 días. Incluso con la camioneta apagada, sigue ahí. La giré para probarla y el motor arrancó sin esfuerzo. Pero no era el sonido normal. Era algo hueco, metálico, como si no hubiera motor, sino solo un espacio vacío. Escuché, y de fondo, en medio de ese ruido mecánico, oí una voz débil, casi un susurro. No en portugués. No en inglés. Era algo sin lenguaje, pero me dio escalofríos. Como si dijera mi nombre de una forma que nadie había dicho antes. Como si me conociera desde hacía mucho tiempo. La última puerta que abrí daba a un pasillo interminable. Y oía a alguien corriendo por él. Nunca vi quién era, pero sé que algún día me alcanzará. No importa si cierro la puerta, no importa si huyo de la llave. Siempre vuelve. Y el sonido de los pasos se acerca cada vez más. No sé qué hay al final de ese pasillo. Pero creo que la próxima vez que lo abra, no habrá tiempo para cerrarlo. Se suponía que sería otro largo viaje, de esos que cruzan un estado entero en plena noche. Salía de Luisiana hacia Texas por una carretera casi desierta, con cielos nublados y el silencio que solo conocen los camioneros. Toda la noche había sido extraña. La radio fallaba en todas las emisoras, mi celular se apagó de repente y el GPS se quedó atascado en la misma pantalla durante horas. Pero seguí adelante. Era un tramo de carretera que ya conocía bien. No había forma de que pudiera equivocarme. Fue cerca de la frontera estatal donde vi al tipo. Estaba parado en el arcén, cubierto de sangre. Me miraba fijamente. No puso la señal. Solo me miró fijamente. Y yo, idiota, me detuve. Salí de la camioneta con el corazón acelerado, pensando ya en un robo o en que pudiera estar armado. Pero al principio no dijo nada. Solo me miró fijamente. Tenía los ojos rojos, como si no hubiera dormido en días. Su camisa estaba rota y sucia, y sangre seca le goteaba por la frente. Le pregunté si estaba bien, si necesitaba ayuda. Sonrió lentamente, como si supiera algo que yo desconocía. Y dijo, solo necesito que me lleves a la siguiente gasolinera. Su voz era seca, áspera, pero algo había en ella. Algo que me hizo tragar saliva. Debería haberme ido. Lo sabía. Pero hice lo que me pidió. Abrí la puerta del copiloto y se subió sin dudarlo. La camioneta se sintió más pesada cuando se sentó. En serio. El asiento se hundió como si pesara el doble que yo. La cabina también se enfrió,
incluso con el aire acondicionado apagado. Me quedé sentado en silencio un rato, intentando no volver a mirarlo. Pero entonces empezó a hablar. Sabía mi nombre completo. Sabía la matrícula de la camioneta. Sabía el nombre de mi hija. El nombre de mi exesposa. Y sabía algo que juraría que nadie más que yo sabía, un accidente que causé hace años, en un cruce de noche, cuando estaba borracho. «Me debes una», dijo. Me quedé paralizada en mi asiento. «Me debes una, ¿recuerdas?». Y entonces volvió a sonreír. Una sonrisa que parecía falsa. Como si algo dentro de él la forzara. Como si ese cuerpo no fuera realmente suyo. Miré rápidamente, y la sangre en su frente había desaparecido. Su ropa estaba limpia. Ya no estaba herido. Pero era el mismo tipo. El camino parecía más largo. El GPS seguía congelado, pero ahora mostraba que estaba conduciendo en círculos. La radio se encendió sola y puso una canción que recordaba de la infancia, pero en una versión lenta y distorsionada. Y él simplemente miraba al frente. Como si supiera que aún tenía mucho que decir. Le pregunté qué quería. Me temblaba la voz, pero tenía que decir algo. Se giró hacia mí y lo dijo como si lo hubiera repetido 1000 veces, «Me lo prometiste esa noche». Solo quería salir con vida. Y acepté. Casi pierdo el control de la camioneta. El recuerdo volvió como un puñetazo, yo suplicando a gritos después del accidente, con el coche volcado y un poste atravesado en el asfalto. Diría lo que fuera por salir de allí. Daría lo que fuera, solo déjame vivir, había gritado. No recordaba a quién le había gritado. Pensé que era por desesperación. Pero ahora parecía que alguien me había oído. Intenté tomármelo como una broma, como si no me lo tomara en serio. Pero su voz cambió. Se volvió más firme, más oscura. «Ya has gastado tu tiempo. Y he venido a cobrarte». Miré por el retrovisor y casi choqué la camioneta. El camino detrás de nosotros había desaparecido. Solo niebla. Densa, espesa, cubriéndolo todo. Y cuando miré hacia atrás, el asiento del copiloto estaba vacío. Por unos segundos, pensé que lo había alucinado todo. Pero entonces llegó el olor. Un olor a carne quemada y azufre. Muy fuerte. Abrí las ventanillas, ahogándome, pero el aire parecía haber dejado de circular. Y entonces reapareció. En el retrovisor, mirando por encima de mi hombro. «¿Crees que puedes escapar de esto?», dijo sin abrir la boca. La voz salió de mi cabeza, como un eco incesante. Empecé a sudar, apretando el volante con tanta fuerza que me dolían los dedos. La camioneta parecía no responder bien a mis órdenes. El camino seguía recto, pero el paisaje a mi alrededor cambió. Los árboles desaparecieron. Las farolas parpadearon en secuencia. Y en el horizonte, pude ver siluetas. Siluetas de personas, inmóviles, todas mirando la camioneta. No se movieron. Simplemente observaban. Como si esperaran a que me detuviera. Intenté gritar. Intenté rezar, cualquier cosa. Pero mi boca ya no funcionaba. Tenía la garganta seca y atascada. La radio explotó con un ruido sordo. El velocímetro empezó a girar solo, marcando velocidades imposibles. Y la figura del hombre apareció de nuevo. Esta vez en medio de la carretera, frente a mí. Pero no pude detenerme. Cuando la camioneta lo chocó, salió disparada por el capó como humo espeso y oscuro hasta el respiradero. La cabina se estremeció. Las luces interiores parpadearon. Y entonces volvió a sentarse a mi lado. Sonrió. Y dijo, «Me debes tu alma, ¿recuerdas?». Después de eso, no sé cómo salí de allí. El camino simplemente volvió a la normalidad en algún momento. La radio se apagó, el GPS se reinició, la camioneta pareció funcionar de nuevo.
Pero el asiento del pasajero estaba marcado. Como si lo hubieran quemado por dentro, con un contorno oscuro con la forma de alguien sentado. Llegué a la gasolinera más cercana sin recordar la ruta. Pasé una hora en el baño, lavándome la cara, temblando, tratando de entender. Pero lo peor llegó cuando fui a buscar las llaves de la cabina. Había una nueva entre ellas. Negra. Brillante. Y nunca había sido mía. Desde aquella noche, se aparece de vez en cuando. A veces en el retrovisor. A veces caminando por el arcén. Pero siempre mirándome. Nunca volví a hacer autostop. Y evito conducir después de medianoche siempre que puedo. Todavía oigo su voz a veces, en los tramos más tranquilos de la carretera. Susurra mi nombre, repitiéndolo, como un recordatorio. Como una cuenta atrás. Y cada vez que lo oigo, el aire dentro de la cabina se vuelve más denso. La temperatura baja. Y siento que se me acaba el tiempo. He intentado contárselo a mis amigos, pero nadie me toma en serio. Dicen que es un trauma, una culpa sin resolver, que necesito terapia. Y quizás sí. Pero lo que nadie entiende es que vaya donde vaya, él me persigue. Y cada vez que aparece, parece más sólido. Como si se estuviera volviendo parte del mundo físico. Como si la deuda estuviera a punto de vencer. No sé qué pasará cuando esté completo. Pero me advirtió. Y recuerdo bien lo que pedí esa noche. Solo quería vivir. Solo quería escapar. Y parece que escapó conmigo. Si desaparezco de repente, si encuentras mi camioneta estacionada en algún tramo vacío de la carretera, no intentes entenderlo. No intentes buscarlo. Porque no hay lugar que él no pueda encontrar. No hay camino lo suficientemente lejos. Y al final, no huí. Solo lo pospuse. Una deuda es una deuda. Y él vino a cobrar.